¿Y si Jesús no vino a fundar una religión, sino a enseñar algo que hoy ya no recordamos? Existe una versión de Jesús que casi nadie conoce. Una versión que no hablaba de culpa, ni de miedo, ni de obediencia ciega, sino de conciencia, de despertar interior y de un poder que habita dentro de cada ser humano y aún no has sido consciente de ello. Hay algo que casi nadie te dijo. Una parte fundamental de sus enseñanzas fue ocultada, reinterpretada o eliminada. Y hoy te la revelaré para que tomes conciencia. Y no porque fuera peligrosa, sino porque hacía a las personas libres, y eso no interesaba. Por ello, quien recibiese esta información lograría ascender a niveles de conciencia más altos. Más adelante te revelaré una enseñanza concreta atribuida a Jesús que fue considerada tan peligrosa que tuvo que ser ocultada, y que cambia por completo lo que crees saber sobre Dios, sobre ti y sobre la vida. Esta es una de las ideas más revolucionarias atribuidas a Jesús y al mismo tiempo, una de las más suavizadas con el tiempo. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no describía un cielo al que se llega después de morir. Describía un estado de conciencia al que se accede despertando. En textos antiguos se recoge una frase impactante: «El reino está dentro de vosotros, pero no lo sabéis». Esto cambia todo, porque implica que lo divino no está separado del ser humano, ni se encuentra en templos externos, sino en la profundidad de la conciencia. Esta enseñanza era peligrosa porque eliminaba intermediarios. Si el reino está dentro, nadie puede venderte el acceso. Solo puedes descubrirlo por experiencia propia. En varios textos no incluidos en la Biblia, Jesús insiste en una idea que hoy resulta sorprendentemente moderna: el autoconocimiento como vía espiritual. Y presta atención a esto porque pocas personas son conscientes de ello. No habla de creer más, sino de comprender más. Jesús enseñaba que quien se conoce profundamente a sí mismo empieza a ver la verdad con claridad. No una verdad impuesta, sino una verdad vivida. Por eso decía que la verdad libera. No porque alguien te la diga, sino porque la reconoces dentro. Esta enseñanza fue incómoda porque desplazaba la autoridad externa. La experiencia interior se volvía más importante que la obediencia. Y eso, históricamente, nunca fue fácil de aceptar. Jesús hablaba en parábolas no para entretener, sino para proteger el conocimiento. Sus historias funcionaban como llaves. Solo quien estaba preparado podía abrir la puerta. Semillas, luz, tesoros ocultos, puertas estrechas. Nada era casual. Cada símbolo apuntaba a procesos internos del ser humano. Quien escuchaba desde la mente solo oía una historia. Quien escuchaba desde la conciencia recibía una instrucción espiritual. Esto explica por qué muchas personas escuchaban a Jesús, pero solo unas pocas lo entendían realmente. Para entender las enseñanzas secretas de Jesús, primero hay que comprender algo clave. Sus palabras no estaban pensadas para crear instituciones, jerarquías ni dogmas. Estaban pensadas para provocar una transformación interior. Los primeros seguidores de Jesús no se llamaban cristianos. Eran buscadores, místicos, personas que entendían su mensaje como un camino interno. Con el paso del tiempo, ese mensaje se fue adaptando para ser enseñado a las masas, y en ese proceso, muchas ideas profundas se simplificaron y otras desaparecieron. Jesús hablaba de libertad interior, de romper cadenas invisibles, de despertar del sueño de la mente. Pero un mensaje así no se controla fácilmente. Por eso, lo más incómodo de sus enseñanzas no se negó directamente. Se silenció. Sorprendente, ¿verdad? Pues presta atención porque lo que viene ahora te volará la cabeza. Cuando Jesús hablaba de fe, no se refería a creer sin pruebas. Hablaba de coherencia interior. La fe, en su enseñanza original, era la capacidad de alinear pensamiento, emoción y propósito. Por eso decía que la fe podía mover montañas. No hablaba de magia, hablaba del poder de una conciencia plenamente enfocada. Hoy, disciplinas modernas empiezan a estudiar lo mismo desde otros nombres. Atención plena, coherencia cardíaca, intención consciente. Jesús lo enseñaba hace más de 2000 años. El amor del que hablaba Jesús no tenía nada que ver con ser bueno, con aguantarlo todo o con sacrificarte por los demás. Esa idea llegó después. En sus enseñanzas más profundas, el amor era una tecnología espiritual,
una forma concreta de salir del sufrimiento humano. Cuando Jesús decía, amad a vuestros enemigos, no estaba pidiendo algo moralmente elevado. Estaba señalando un mecanismo interno muy preciso. El odio ata. El rencor fija la conciencia en el pasado. La ira mantiene al ser humano atrapado en la misma frecuencia que aquello que le hirió. Amar en este contexto no es justificar el daño, es romper el vínculo invisible que te mantiene esclavo de él. Aquí está la parte que casi nunca se explica. El amor, para Jesús, era un estado de conciencia desde el cual la mente deja de reaccionar automáticamente. Es el punto en el que la persona recupera su poder interior. Por eso esta enseñanza era tan peligrosa. Una persona que no vive desde el odio, el miedo o la venganza es una persona que no puede ser manipulada fácilmente. Esta forma de amar no es emocional, es energética. Es elegir no cargar con aquello que no te pertenece. Y cuando eso ocurre, algo se libera por dentro. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás prisionero de él. Esto te dará la respuesta a muchas de las preguntas que tenías sin resolver. Pocas frases atribuidas a Jesús son tan inquietantes como esta. Quien no muera antes de morir, no conocerá la vida. Durante siglos se interpretó de forma simbólica o se evitó por completo, porque su significado real es profundamente desestabilizador. Jesús no hablaba del cuerpo, hablaba de la identidad, de esa voz interna que necesita aprobación, que se defiende, que se compara, que vive desde el miedo a perder. Eso es lo que debía morir. Morir antes de morir significa dejar caer el personaje que creemos ser. Significa atravesar el vacío que aparece cuando ya no te defines por tu nombre, tu historia, tus heridas o tus logros. Y ese proceso da miedo, porque el ego se resiste a desaparecer. Pero según las enseñanzas más profundas, solo cuando esa identidad se derrumba, emerge algo más real, más estable y más libre. Eso es lo que Jesús llamaba vida. No supervivencia, no repetición, vida consciente. Esta enseñanza fue una de las más ocultadas porque amenaza la base de cualquier sistema que se sostiene en el miedo. Una persona que ya no teme perder su identidad no puede ser controlada. Y eso cambia absolutamente todo. Jesús no pedía adoración, pedía comprensión. No buscaba seguidores, buscaba personas que despertaran. Por eso insistía en que el reino no estaba afuera, en que la verdad se encontraba dentro, en que todos podían hacer lo que él hacía, e incluso más. Esta frase fue interpretada durante siglos como exageración o blasfemia, pero vista desde la mística, tiene todo el sentido. Jesús no se colocaba como excepción, sino como ejemplo de lo que es posible cuando el ser humano recuerda quién es más allá del miedo y la separación. Su mensaje no era mírame, era mírate, y quizá por eso resultó tan incómodo, porque no ofrecía salvación externa, sino una invitación directa al despertar interior. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y quédate, porque recordar estas enseñanzas no cambia lo que crees, cambia quién eres.